Hola, hola, buenas noches. Hoy en nuestro miércoles de conciencia tenemos un tema bien interesante con mi querida Silvina, que debe estar por entrar, sobre los roles masculinos y femeninos, sobre el rol del hombre y la mujer, sobre los retos de este siglo XXI. Aquí entra mi querida Silvina. Muy movido a nivel de las emociones, por eso me puse mi gili con el ciclo del alma y emociones, porque justo hoy comparto en los relatos de Gloria una historia relacionada con la muerte de mi papá y atiendo dos personas en coaching con lo mismo. Demasiada coincidencia, ¿no? Querida, bienvenida. Muy buenas noches para todos, ¿cómo andan? Muy bien, aquí contándoles de mis chocoaventuras. Ya Dios. me diste un pantallazo, un subtítulo y me dejaste congelada. Ay, querida, pues les estaba contando que me puse, pues yo siempre me pongo mi gili, es uno de mis secretos para hacer tantas cosas y a la vez, que es este dispositivo mágico de frecuencias cuánticas, porque justo hoy en Relatos de Glory, en la cuenta de TikTok está explotada, tiene en 3 días 1000 y pico de seguidores, hay un video con 50.000 vistas, es una cosa que yo misma me sorprendo y estoy en total gratitud por eso. Pero justo hoy compartí una historia relacionada con la muerte de mi papá y la experiencia mística que yo tuve alrededor de esa muerte. No es el objeto de este live, pero básicamente es el contexto. Y atiendo un coaching online y un coaching presencial, ambos coaching relacionados con padres ausentes que partieron y que nos hicieron los duelos y que nos hicieron las respectivas sanaciones. Y yo decía, qué cosa tan particular. Lo más curioso es que la cita online estaba hecha desde diciembre, o sea, son de esas coincidencias que uno dice el universo cómo hace lo que hace para que en los momentos más pertinentes las personas reciban la información que requieren, porque claro, yo hice este video hoy, entonces se los pude además de la sesión compartirles el video y yo decía, es increíble, yo quiero jugar en mi mente que arriba son como un montón de ajedrecistas que mueven las fichas tan perfectas que yo me sigo extasiando y me dejo sorprender por la magia del universo como hace lo que hace. Como la magia que estemos aquí, querida, como la magia que estemos aquí. A ver, estamos aquí y justamente es muy importante hablar de que la casualidad no existe, ¿no? O sea, en realidad todo pasa por una razón y seguramente todos quienes entren hoy van a poder trabajar la parte de los roles, que es tan contradictoria como interesante, porque en realidad nosotros es como que nos criaron de una manera que no es como se aplica. Sí, sí, de Empezamos a acuerdo. luchar con una parte que me parece fundamental. Me parece importante arrancar con una cosa que es básica y que también pasa con lo que recién contaste, va de la mano con lo que recién contaste, que tiene que ver con el efecto espejo, ¿no? O sea, aquella cosa que nosotros estamos viviendo y que en ese momento también se nos acercan personas que están viviendo cosas similares o que necesitan aprender de un camino que nosotros ya hemos transitado. Y es muy importante también, por lo menos para mí, y creo que para ti también, porque lo hemos hablado personalmente esto, de compartir que nosotros llegamos a este punto porque también hemos tenido que transitar por lo que muchas personas están transitando o van a transitar eh, en distintas áreas de la vida. Hoy vamos a hablar de todas las áreas de la vida, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en esta horita, pero la verdad que si querés presentar el tema en profundidad, sí, lo arrancamos con todo. Bueno, gracias, mi querida. En las conversaciones que hemos tenido con Silvi y al final les tenemos una sorpresa grande que ya está organizado, la anunciamos la vez pasada, pero ya hoy ya la podemos compartir con ustedes, es una cosa preciosa, pero eso va para el final, o sea, si usted quiere saber la sorpresa, al final. Al final. Entonces, en la conversación de los miércoles de conciencia hemos hecho mucha, perdónenme la redundancia, conciencia del tema de la crianza consciente, de la importancia de cambiarnos en algunos momentos el chip, porque lo que funcionaba
hace 10, 20, 50 años no necesariamente va a funcionar. Y algunos roles que se suponía estaban definidos, que los hombres hacen esto, las mujeres hacen aquello, y paré de contar porque eso es así, pues ya no es así. Hay una cantidad de movimientos sociales, culturales, incluso hasta religiosos, se podría decir, que mueven estos roles y realidades situacionales, de ciudades, de contextos, de culturas, que hacen que necesariamente, venga, hay que redefinir algunas cosas. Realidades económicas también, lo conversábamos recientemente con Silvi cuando estábamos preparando este live. Entonces, hoy les quiero compartir como esas reflexiones alrededor de los roles masculinos, femeninos, desde la mirada tradicional y desde la mirada, a mí me gusta la palabra disruptiva, pero no porque me encante armar alboroto, sino porque me encanta que podamos abrir la mente un poco. Me defino como activadora de conciencia, porque cuando yo digo esto es así, solo así, pues no doy pie a la posibilidad y no doy pie a algo más grandioso. Entonces queremos compartirles un poco sobre los roles masculinos, femeninos, este tema de los géneros, este tema de cómo los roles nos marcan en los diferentes ambientes, en los laborales, en los familiares, en los contextos de los amigos, cómo esos roles nos definen también unas expectativas o una manera de ser y estar en la sociedad, dado que se supone que, y finalmente, como todo eso, a veces se nos vuelve una creencia de limitación que impide que actuemos desde lugares nuevos o inexplorados o diferentes. Entonces, como en términos gruesos, esa va a ser un poco nuestra conversación. Nos encantará que hagan preguntas, que opinen. Si ya de entrada esta temática te hace como sentido o te llega a la mente un amigo, una amiga, pues reenvíale para que pueda entrar oportunamente al live. Igual lo podría ver en diferido, pero pues de pronto quiere hacer una pregunta y pues no lo va a poder hacer en diferido tan directamente como estando presente. Entonces, con ese contexto y recordarles que acuérdense que si usted le pone el corazoncito, más personas lo van a ver. Entonces, empezamos esta conversación, querida. Bueno, muy bien. Primero que nada queremos eh, arrancar por uno de los temas que más se presentan en el consultorio, que tiene que ver con esa contradicción que empezamos a sentir entre lo masculino, lo femenino, si soy hombre, si soy mujer, si tengo otro género, cómo me reconozco, cómo me veo, cómo me criaron, ¿sí? Y esto es muy importante que tengamos claro, y muchas veces no lo tenemos, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo elijo ser. Y fíjense que muchas veces pasa que, incluso lo podemos ver en cada libro, en cada consulta, que la mayoría de las personas son mujeres. La mayoría de las personas que llegan al consultorio son mujeres. Sí. Son mujeres que vienen a plantear una situación problema en un principio, una situación conflicto, y que ese conflicto tratan de ver cómo lo pueden solucionar a través de una terapia psicológica, a través de una terapia psiquiátrica, a través de otro tipo de terapia, como las terapias que brindamos con Gloria, pero siempre en busca de una solución. Pero es raro, y esto es un tirocito de oreja para los hombres, para los varones, que vengan los varones. ¿Cuándo vienen los varones? Cuando se encuentran con el conflicto de que su parte femenina también aflora. ¿Y aflora de qué forma? Todas las personas sentimos emociones. Todas. No hay una persona que no las sienta. Sentimos miedo, sentimos tristeza, sentimos alegría, y las sentimos. No podemos decir, no, porque yo pertenezco a otro género, porque yo me siento de otro género, entonces yo no siento emociones. No, porque es parte de quienes somos. Entonces, partiendo de ese punto, una de las cosas que nos pasa es que de repente yo, mujer, soy mamá, pero sin embargo soy quien pone los límites en mi casa. Soy quien proveo en mi casa. Pero ¿qué pasa? Siento el juicio de valor de mis pares
porque quizás no fue la cantidad de horas que quisieran o que se espera que una madre esté con sus hijos. Y eso empieza a generar una contradicción en mi interior de estoy culposa porque no tengo la cantidad de horas, porque no le doy la suficiente atención, o porque quizás estoy culposa porque no puedo darle todos los recursos que quisiera. Pero a los hombres también les pasa esto. Total. Quieren contener o sienten que son mejores contenedores que proveedores, y ahí empieza una contradicción importante. Esa contradicción los lleva incluso a frustrarse muy profundamente, y muchas veces es causal de algún quebranto de salud importante en este sentido. Entonces, para eso yo hoy les ofrezco que pensemos un momento en qué género tengo, y en mi crianza, ¿quién fue mamá y quién fue papá como rol? Vamos a diferenciar esto, Gloria. Sí. Mamá hace 100 años era quien criaba, ¿no? Quien administraba. Eso estaba clarísimo. Eso era clarísimo. Exacto. Y papá era aquella persona que proveía, o sea, era la persona que ponía límites, y era la persona que traía el dinero, los recursos, para solventar esa familia. Socialmente, y proyectándonos hacia el pasado, nosotros teníamos un hombre que si de repente se ausentaba 3 días de la casa por trabajo, no era algo mal visto, por el contrario. No. Y si una mujer solamente criaba y tenía muchos hijos, era algo que en realidad era esperable que la mujer. Es más, hace 100 años atrás, si las mujeres teníamos menos de 2 hijos, no éramos buenas mujeres. No estaba bien visto. No estaba bien visto. No estaba bien visto. Algún problema, y si no podías tener hijos era aún peor. Terrible, terrible. Sí, había un estigma social alrededor de eso. Claro, el solo hecho de no querer no era una posibilidad. El no querer tener hijos, el tener la libertad de decir, no quiero tener hijos, no era una posibilidad. Hoy por hoy, los roles están un poco entreverados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas mujeres que trabajan, que son emprendedoras, que salen afuera de su hogar. Hay mujeres que son cabeza de familia, o sea, son quienes proveen de su hogar. En general, sí, acá también. En general, no tenemos tanta cantidad de hijos. Tú hoy hablabas que tenías 10 hermanos. 10. Sí, somos 10. Imagínate tú teniendo 10 hijos. No me enloquezco. No, no podría. No sé, yo no aguantaría, pero no, para tanto no. Yo tengo una y voy bien, pero con una. Pero en realidad pasa esto, ¿no? O sea, ¿cómo nos dividiríamos si en realidad hoy por hoy, con la vida que lleva cada uno de nosotros, tuviera, siendo hombre o mujer, no importa quién me esté escuchando en este momento, siendo hombre o siendo mujer, imagínate teniendo 10 hijos en tu casa, o 7. No. Te sentirías en una situación en la que salir a trabajar 10, 12 horas afuera, y teniendo esos hijos, y teniendo una casa que mantener, y muchas veces incluso haciéndose cargo de sus padres. Ah, sí, también, la familia extensa. No nos podemos olvidar de eso. Esto generaba y genera, hoy por hoy, genera una contradicción entre lo que debo hacer y lo que siento que tengo que hacer. O sea, muchas veces este rol de ser mamás es un rol que está en el debe porque así me criaron. Pero a veces no es una opción personal. Muchas veces no. Y muchas veces también eso de salir a trabajar afuera tampoco es una opción personal. A veces es un tema de necesidad. Sí. Que no quiere decir que antes no pasara. Porque siempre existieron cabezas de familias femeninas
por distintas razones, la guerra, epidemias, había otros contextos, pero en general no había como esa contradicción. Bueno, es lo que me tocó y en base a esto... Pero ¿qué pasa? Acá hay otro punto que me parece muy importante tocar, y es que el merecimiento. Cada uno de nosotros también elige qué hacer, qué rol va a jugar en la sociedad, en su trabajo, en la familia. ¿Cuántos de nosotros dijimos en algún momento, soy la oveja negra de mi familia? Ese tema, yo creo que se da para un miércoles de conciencia. Y sobre todo, ¿qué rol ocupo como madre? Entonces, hagamos otro poco de historia y digamos, en mi casa, yo tenía la figura de mamá y de papá, o tenía la figura solo de mamá o solo de papá, o quizás había una abuela. O cuidadores y no estaba papá y mamá. Exacto. ¿Qué rol jugaba? ¿Quién jugaba el rol de contenernos emocionalmente, de darnos una guía, de alimentarnos? ¿Quién hacía eso? Vayan dejando sus comentarios acá, si nosotros también podemos ir sabiendo qué roles tenían cada uno de ustedes. Y qué rol tenía, quién proveía en casa, porque quizás el proveedor era mamá y jugaba un rol masculino, ¿sí? Un rol paternal quizás, y mamá jugaba el otro rol. Entonces ustedes fíjense en cómo podemos llegar a tener esa contradicción adentro nuestro que también hace que se replique. O sea, nosotros seguimos ejemplos, seguimos patrones. Y esos patrones generalmente son los que nos generan la contradicción emocional, los conflictos. Entonces, muchas veces pasa que en consulta tenemos una persona que me dice, no, pero yo trabajo todo el día, y de repente no estoy con mis hijos, pero me lo reclaman, porque están reclamando ese rol, están reclamando otro rol. Hoy por hoy tenemos que entre todos ser más respetuosos, más tolerables, y entender que no hay un rol único que entra en un casillero. Ya no existe la mujer que solamente puede tener 10 hijos y dedicarse a ellos, y tampoco existe el hombre que vaya a abastecer a su familia y no ocupa otro tipo de rol dentro de la casa. Ahora estamos compartiendo más los roles y por eso no nos tenemos que sentir mal. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? A ver qué comentario tenés por ahí. Hacer una mención, ahorita leemos lo que nos está comentando Cori, de cómo, primero, tengamos presente, porque a veces parece que se nos olvida, dado el cuerpo que tenemos, que en nosotros habitan las dos energías, masculinas y femeninas. Que yo sea mujer no significa que no tenga energía masculina, y un hombre no significa que no tenga energía femenina. Pero esas dos energías deberíamos hacer conciencia de que estén en una danza hermosa y constante. En alguna ocasión yo hacía un video y yo decía, hoy estoy con mi energía masculina puesta al full. ¿Por qué? Porque estaba modo mecánico, o sea, estaba arreglando una cosa al carro. Y yo no puedo llegar al mecánico pues así que, ay, no, yo llego, la dueña del carro, y bueno, explíqueme qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y además a mí no me tiembla la voz y yo voy y me meto a los lugares donde son más baratas las cosas, ¿sí? Pero también en otros contextos estoy totalmente femenina en mi energía, entonces estoy amorosa, estoy cálida, lo uso mucho en mis sesiones, por ejemplo. Imagínate yo pues carepar una sesión, no. Entonces como que la danza, que es una invitación que queremos hacerles, no es una única cosa. A mí me gusta mucho la pregunta que hacemos en Access Consciousness, que es, ¿quién estoy siendo hoy? ¿Quién estoy siendo hoy? Las que somos mamás y las que somos mamás cabezas de hogar. Hay días de días en que hay que ponernos la energía de papá y toca poner normas y límites y decir, no señor, esto no se hace por ABCD. Y hay días en que estamos en ese modo amoroso, cálido, pechichón,
que hacemos la comida especial, que de pronto traemos el postrecito en la cena. ¿Es mejor una cosa que la otra? No es mejor ninguna de las dos. La pregunta es desde la conciencia que tenemos que empezar a ir construyendo todos cuál es la energía que es correspondiente y pertinente en el momento y la circunstancia. Y si hay dos enfrente de casa, o sea, hay un compañero o una compañera, cómo los dos jugamos con estas energías para poder responder a lo que la dinámica del hogar plantea. No, el hombre solamente se va a parar en su energía masculina y deja de ser dulce, amoroso y cariñoso. O nosotras solo dulces, amorosas, cariñosas, y cuando se requiere hacer un llamado de atención no tenemos la energía para hacerlo. Entonces no perdamos de vista estas dos energías que fluyen en nosotros todo el tiempo y que lo que requerimos es que dancen en armonía, no en contradicción, no en lucha. Y tengamos claro que no vamos a perder la feminidad por ponernos firmes, ni los hombres van a perder su masculinidad por ponerse más afectuosos. Tengamos claro que esto es, la vida es un equilibrio. Es importante que lo respetemos. En base a eso a veces nos va a pasar de que estamos más expuestos, por ejemplo, en lo laboral, a ponernos más, a sacar a la luz más nuestra parte masculina, y quizás en nuestro hogar poner más de nuestra parte femenina. Pero a veces incluso nos pasa que sentimos un juicio de valor de nuestro entorno. Y ese juicio de valor viene, y ojo con esto, de nuestras propias familias. O sea, de ese medio social primario que tenemos, que es las personas que nos rodean, y que nos quieren, y que comparten más tiempo con nosotros. Pero también sentimos una presión social. La presión social de... supongan que yo tengo una pareja y se queda en casa a cuidar a los niños, ¿qué pensamos? Es un vago, está viviendo de la mujer, ¿no? Y si fuera al revés, no, pero lo que pasa es que no hay quien cuide a sus hijos, entonces ella se tiene que quedar. O sea que para la mujer está bien quedarse y para el hombre no. Pero ¿qué pasa? Eso en cada uno de nosotros, esos juicios de valores en cada uno de nosotros, también nos pesa. ¿Por qué? Porque fuimos criados así. Nuestras culturas también tienen esa característica, ese color. Y eso es algo que es bueno que empecemos a tomar conciencia de que está también dentro de nosotros, aunque no lo queramos o no lo elijamos, es parte de nuestra historia. Yo, por ejemplo, mi abuela, por ejemplo, fallecida hoy por hoy, pero mi abuela, una mujer que quedó a cargo de su familia a los 17 años, porque murió muy joven en un duelo, ¿sí? Estamos hablando de hace 100 años atrás. Y ella asumió un rol masculino sin quererlo. ¿Por qué? Porque su madre no supo desarrollar esa parte masculina para llevar esa familia adelante. Y ella, como mayor de tantos hermanos, decidió, o no decidió, vio que era la última alternativa. Seguramente le tocó. Asumir la voz de mando y llevar esa familia adelante. ¿Qué pasa? Eso hoy por hoy no nos pasa tan comúnmente, esos quiebres. Antes incluso eran más, la salud también no era algo tan cuidado, ni había tantos recursos, incluso las lejanías eran mucho mayores. O sea, el poder asistirse con un médico, el poder recibir un remedio, un tratamiento, o ir a un hospital, a un sanatorio, no era algo tan simple como hacemos ahora, que en 5 minutos estamos en cualquier policlínica. Entonces eso hacía que eso pasara más usualmente, pero fíjense en que esa historia que yo tengo y hoy les comparto, también pasa en todas las familias, una historia similar, en la que esa historia también marca de, bueno, si ella pudo, yo también puedo. Y acá va de la mano con lo que yo creo que puedo hacer. Yo creo
que puedo llevar mi casa adelante. Pero no todo el mundo cree que puede llevar su casa adelante. Y eso también hay que... Y eso tiene que ver con un tema bien interesante, también cultural, porque muchas veces desde la perspectiva de las tradiciones, a veces incluso las religiones, algunas muy ortodoxas, ciertos roles se pueden ocupar por ciertos géneros, como que no está bien visto, voy a dar un ejemplo cualquiera, una mujer manejando una tractomula, por dar un ejemplo, como que no, eso es una cosa de hombres, no necesariamente, no necesariamente. Y esta como sectorización de las actividades, dependiendo del género, también limita que incluso se considere la posibilidad de yo acceder a un campo laboral ABC, porque es que eso es de hombres. Y si logras entrar, entonces toda la presión social de esa única persona, dígase otra mujer, en un contexto del género contrario, como que usted qué hace aquí, ¿no? ¿Listo? Porque está aquí metido o está aquí metida, si se supone que aquí solo deben estar obvios géneros. Y nos vamos limitando y autolimitando, comprándonos todas estas estructuras sociales que muchas veces están supremamente mandadas a recoger, pero que no logramos hacer las conciencias para poder dar pasos adelante. Por eso, dentro de las cosas que a mí amo profundamente, es viajar, porque uno se le abre mucho la mente. Y una cosa que me llamó mucho la atención de Argentina, entre muchas más, un día íbamos en el metro, iba un caballero con el coche, sí, el metro iba así, pero eso, mejor dicho, como íbamos como una salchicha en ese metro. Iba un señor, muy joven, un muchacho, yo creo que no tendría 25 años, con el cochecito y el bebé, pero él iba solo. Y yo en mi interesante punto de vista, primero yo estaba matada de ver que era él el que llevaba el bebé, pero yo decía, ¿cómo va a salir del metro? Si eso eran unas salchichas así todos pegaditos. Y mira lo que es lo cultural, ¿no? Cuando fue la parada, no recuerdo el nombre de la parada, él dijo en voz alta, yo me bajo aquí. Inmediatamente todo el mundo se abrió y le hicieron el caminito para que él pudiera salir. Los demás salimos así como una salchicha, pues así que literalmente nos botó el metro. Pero a él, todo el mundo se corrió y le abrió el camino. Porque se ha ganado mucho espacio allá en que los hombres participen, no colaboren, participen y estén al frente de todas estas tareas domésticas y de lo que tiene que ver con la crianza de los niños. Pero está socialmente ya normalizado, algo que debería normalizarse Latinoamérica completa y pues el mundo, de hecho. Entonces, mira que son cosas que las culturas van marcando unos precedentes, a veces muy de apertura y posibilidad y a veces muy de contracción y de limitación. Y cuánto nosotros mismos, al no hacer reflexión de estos temas, seguimos sumando y contribuyendo a esquemas sociales que no funcionan. ¿Quién reproduce el machismo? Las mamás. Exacto. Cuando le sirven el pedazo de carne más grande a los hombres, cuando ponen a lavar a las hijas los platos. Entonces, nosotras mismas a veces reproducimos cosas y los hombres a su vez que en el fondo no nos gustan o criticamos, pero está tan implantado, es un implante distractor que sin darnos cuenta lo seguimos replicando. Entonces, estos espacios precisamente los que queremos es como invitarlos a que, venga, miremos un poquito más arriba, tengamos la mirada más de paneo, en donde estamos repitiendo esquemas que no están generando posibilidad y que están viendo las que somos mamás y los que son papás o los que están pensando en llegar a ser papás o mamás, qué quieres que tus hijos vean y qué modelo les vas a dejar a tus hijos para un futuro. Incluso es muy interesante el punto que tocaste ahora porque es un poco lo que yo hablaba de la empatía hoy. Muchas veces las mujeres nos juzgamos más a nosotras mismas que los ojos de los hombres. O sea, los hombres a veces incluso nos quieren ayudar, ¿sí? Mientras una mujer te está criticando la misma labor que quizás hace ella, o el mismo conflicto que quizás tiene ella. Y en realidad también tenemos que ser más amorosas con el otro,
con el otro, con la otra, con los otros, seamos más amorosos, entendamos que cada uno tiene su propia realidad y también que cada uno lleva su propia mochila. Mm. Nos quedó un comentario Sí, lo para voy atrás. a buscar aquí hacia arriba. Dame un segundo. Dice, en mi caso, los dos trabajaban, crecí en el campo. Mi mamá ponía límites, tomaba las decisiones, se ocupaba de mis hermanos y yo además de trabajar a la par de mi papá. Entonces mira una mamá con doble función, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero Vamos a ver los primero, comentarios. gracias por compartir. Y fíjense en que por más que pasen los años, las realidades de los roles padres e hijos, incluso después, incluso se replican con los años hacia nuestros padres. Porque muchas veces pasa que terminamos cuidando, conteniendo y protegiendo a nuestros padres cuando estos ya no lo pueden hacer por sí mismos o cuando necesitan el apoyo de nosotros más incisivamente que cuando nosotros éramos pequeños. Entonces, los roles también se cambian y como muchas veces juzgamos a aquel que no quiere asumir ese rol y decide poner una persona a que cuide de sus padres o decide que vaya a un instituto o a un hogar especializado para mayores o que hagan actividades especiales y en realidad tenemos que también ser empáticos con la realidad de cada uno, porque no siempre esa decisión es porque me gusta que le pase esto, ¿no? A veces es porque tengo que hacer compatible la vida que llevo, que elijo, y las cosas que me van quedando. Las cosas, las responsabilidades que tengo que asumir porque no quiero dejar a mi familia en abandono, pero también tengo que tratar de articular con mi vida cotidiana y con mis responsabilidades. O sea, tenemos hijos, quizás vivimos en otro lugar lejos de nuestros padres, y a veces tener que ocuparte y preocuparte es algo que nos genera una mochila adicional a la que trae nuestra propia rutina. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos Tomemos, retos, mi sí, Silvi, y sumado a eso, cuántos retos nos expone hoy, digamos, todo este contexto de modernidad con, con los trabajos, por ejemplo? Y lo conversamos en estos días de manera muy jocosa, pero muy cierta. O sea, a veces las que trabajamos de manera independiente, por ejemplo, yo he trabajado en estos días mucho en casa y cuando yo me doy cuenta son las 2 de la tarde, ¿no? Y entonces no he hecho almuerzo, entonces, y la casa, y la ropa, y el perrito, y el popis del perro, y la no sé qué, pero también la llamada, pero también la persona, pero también la... Y uno dice, venga, espera un momentico. Pero son todos estos nuevos roles que cuando a veces atendemos personas, porque también lo hemos conversado, ese desequilibrio de los dos trabajan, pero la que le toca llegar a hacer el oficio es una sola persona. No voy a decir que la mujer necesariamente. Si los dos trabajan, los dos pues, se requiere que apoyen. Esto no es un tema de que es que esas tareas son femeninas o son masculinas. Eso está mal y no lavado. ayuda, Y no no es ayuda, ayuda. porque es que Es es como, el proyecto común. El proyecto es común. Si es solo casa, porque, por ejemplo, no hay niños, una casa demanda mucho que hacer, hay mucho que hacer en una casa. Pero si además de la casa hay niños, y súmale si a veces hay mascota o mascotas, pues ellos no se arreglan solos, ellos no comen solos, hay que o sacarlos a pasear y recogerles sus necesidades. O sea, todas las dinámicas que hay alrededor de un hogar normal, promedio y común de cualquier casa colombiana, uruguaya, argentina, del país que sea. Y además, trabajas. Entonces, ¿cómo solventar y livianar las cargas? Es un proyecto común. No puede ser un proyecto donde una sola parte, y no vamos a asumir necesariamente que es A o B, una sola parte se carga la mayor responsabilidad de todas estas dinámicas y de todas estas cosas. Yo le contaba a Silvi que atendí en estos días una pareja muy chévere porque el mayor proveedor es ella. Y él está en casa, pero está.
está pendiente de los chicos, está pendiente de la comida, o sea, es presente y funciona perfecto. Es probable que habrá quien opine que eso no está bien. ¿Qué es estar bien? ¿Para quién está bien? ¿Para quién está mal? Está bien mientras le funcione a quien le corresponde. Y en la dinámica de esta familia que les comparto funciona perfecto, porque él es un hombre presente y no tiene a mayor cargo lo económico porque las circunstancias no se le han favorecido, no por falta de acción. Entonces, ok, listo, tú provees y yo me hago cargo de casa. Mira el equilibrio. Y yo lo escuché y yo decía, me encanta que no estén en la estructura de que tienen que ser de una sola forma cuando la vida les está mostrando otra forma. Entonces, ¿cuántos retos tenemos como familia? Háganse esta pregunta. ¿Cuántos retos estamos enfrentando como familia que la forma más fácil de solucionarla sería salirnos de los roles tradicionales? ¿Cuántos retos tienen las familias y han tenido las familias por estar amarrados a los debería ser así? Porque lo que se espera de la mujer es esto y lo que se espera del hombre es aquello. ¿Cuántos retos tenemos aquí? Y en ese punto es muy importante que cada uno evalúe sus propias expectativas. Porque muchas veces nos sentimos culposos o nos sentimos temerosos de ese que dirán, y eso nos limita también. Nos hace sentir que no podemos desarrollarnos como lo sentimos. Y no está mal que un hombre se preocupe y vaya a la escuela y vea cómo le va y abrace a su hijo. Y tampoco está mal que la madre ponga al niño en penitencia, ni que tenga que trabajar 13 horas. No está mal, no está mal. Miren, hace muchos años, no me acuerdo dónde, pero leí una historia muy linda que me gustaría compartirles, porque en el momento que yo la leí incluso me emocioné muchísimo, porque me sentí muy conectada con esa historia. Es la historia de un padre que trabajaba todo el día. Trabajaba todo el día y viajaba. Entonces él tenía que salir antes que su hijo se despertara y volvía después que su hijo estaba durmiendo. Entonces en realidad no se veían. Entonces el niño en un momento le reclama su presencia. Entonces llegaron a un trato, que ellos se iban a comunicar de otra manera. Y diseñaron una forma de comunicarse que me pareció maravillosa y que hoy quiero compartírsela. El padre, cada vez que se iba a trabajar, antes de irse, cuando el niño todavía dormía, ataba la punta de una sábana, le hacía un nudito y le daba un beso. Y se iba a trabajar. Entonces el niño, cuando despertaba, sabía que su padre había pasado por su cama, había atado su sábana y le había dado un beso. Y eso generó la conexión necesaria para que ese niño no sintiera la ausencia. Fíjense que el tiempo que le dedicaba a ese niño en realidad era poco. Esto nos lleva a pensar y a cuestionarnos, y los invito a que lo hagan también, que a veces la cantidad de horas en la que cumplimos un rol no significa que ese rol esté bien cumplido. Podemos estar 16 horas y no darle ni 5 minutos de atención a nuestros hijos, tenerlos enchufados con el celular, con un juego, con lo que sea, y en realidad estamos con él, pero no estamos. Y quizás a veces con ese nudito estamos mucho más que estando esas 16 horas presentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tratemos también de buscar un equilibrio en cómo nos juzgamos. Porque ese padre hizo lo más que podía y ese niño se crió sin ese sentimiento, sin esa emoción de la ausencia, del abandono, de que no le importa a su padre. Por el contrario, su padre antes de irse dejaba eso, le daba un beso y ese niño sentía la satisfacción cuando se despertaba. Su padre le había dado un beso y le había dado ese nudito y había estado ahí al lado de él. Eso era todo lo que el niño precisaba.
Obvio, una vez a la semana Calidad, compartir día libre calidad. juntos. Eso me llama Calidad. calidad. La Y palabra. me haces acordar de ayer justo estaba haciendo un trámite del carro y aproveché para ir a lavar el carro porque estaba desocupado de lavar. Y bueno, entré, no sé qué, y entró una familia, era una pareja muy joven y el niño tendría, no sé, 5 añitos. Y yo miraba la escena y yo decía, ¿cómo nos perdemos de fácil? Los dos, cada uno así. Y entonces al niñito le compraron todas las golosinas que te puedas imaginar que había en el lavadero. Y los dos así. Y yo decía, ¿en qué momento? Y nos pasa a todos. No estoy diciendo que no me haya pasado o que no me pase. Nos pasa a todos. O vamos a cenar. Tú lo ves en los restaurantes, ¿no? Van las familias a cenar y todos están en el celular. Entonces, cuando hablamos de conciencia y presencia, hablamos de estar atentos a esos detallitos. ¿Qué puedes hacer si tienes que trabajar 12 horas al día? Y si no trabajas no hay sustento, pues nada, hay que trabajar. No hay nada que Exacto. conversar allí. Pero ¿cómo puedes estar presente? ¿Cómo puedes hacer que el otro sienta, así sea por un momentico? Paso a decirte que estoy pendiente, que me acordé de ti. Paso a decirte que te amo. Ya. Y sigo en mis 40.000 cosas. ¿Cómo hacerlo con los niños? ¿Cómo hacerlos con los seres que amamos? Todos hoy carecemos de tiempo. Todos. Porque además está comprobado que el día ya no dura 24 horas. Entonces, ¿cómo hacer que el otro sepa que estás presente? Aunque el tiempo sea más corto, aunque ya no puedas encontrarte cada X tiempo, sino de vez en cuando, de cuando en vez, aunque ya la llamada no dure 2 horas, sino 5 minutos, 3, pero hay la necesidad de que todos tomemos conciencia de esta manera de interactuar y esta manera de estar presente en los espacios familiares, laborales, de amigos, y desde cuáles roles estamos. Porque si siempre nos compramos un solo rol, eso es como encasillar la vida. La vida es de fluir, la vida es de permitirnos, la vida es de sentir qué energía se requiere hoy. Esa es una pregunta que es muy buena que te hagas. Y te invito a que la hagas. ¿Qué energía se requiere hoy? Tal vez la energía de hoy no es la misma energía de mañana, pero si estás atento, dispuesto, dispuesta a percibir y recibir qué energía se requiere, vas a estar mucho más acorde a la situación y vas a fluir mejor, porque no vas a ir en contra de la corriente, vas a ir fluyendo con el río. Entonces los invito a que se hagan la pregunta, 2 preguntas, se las vuelvo a colocar. ¿Quién soy hoy y qué energía requiero tener hoy? Porque eso te da amplitud y perspectiva de que no eres un ser como empacado al vacío, que esto es lo que es y yo no cambio y no me puedo mover de aquí. No, eres un ser absolutamente transmutable, cambiable, mejorable, si cambia la palabra, porque podemos cada día ser nuestra mejor versión. Y ser nuestra mejor versión no es perfección. Ser nuestra mejor versión es estar más en la luz, reconociendo y honrando nuestras sombras, pero buscando siempre estar en nuestras luces para iluminar a otros. ¿Qué energía se requiere ser hoy? Y para complementar eso también, tengamos presente que si quizás tuviste un padre o una madre que lo sentiste docente, en tu rol como madre, padre o hijo, también podés elegir ser diferente. No porque tu padre o tu madre no haya dedicado tiempo, tú vas a repetir el modelo. Tenemos que tener conciencia de que podemos ser mejores, podemos agarrar lo que sí nos hizo bien de ese rol de referencia que tuvimos y aplicarlo nosotros. Es más, fíjense que hay muchos hogares que quienes se hacen cargo de los hijos y son en realidad el referente materno, ¿sí? Un poco hablando de los roles, son las abuelas. Las abuelas muchas veces asumen ese rol para ayudar o complementar la actividad de sus padres. O por distintas razones terminaron tomando ese rol.
Pero cuando uno reconoce su propia historia, también es bueno reconocer quién fue o quién es ese referente en el rol materno y ese referente en el rol paterno. No se dicen de que papá es el hombre y mamá es la mujer. No, porque en realidad esto puede cambiar según la dinámica de cada familia. Y esas dinámicas van a variar según las necesidades económicas, según las condiciones de salud que puedan haber en ese hogar, según la lejanía en la que viven. Hay gente que vive en un lugar y el trabajo está a 200 kilómetros, entonces estos padres vivir durante la semana donde trabajan y volver los fines de semana a reencontrarse con su familia. Pero durante esa semana, ese referente masculino, a veces o un hermano mayor, o un tío, o una abuela, o un abuelo, pero identifíquenlo. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer quién fue mi referente para poder identificar quién soy yo en ese rol también. ¿Qué tomé de lo bueno? ¿Qué incluso juzgo de ese rol? ¿Qué no me gustó de ese rol? ¿Y qué posibilidad hay de cambiarlo? Yo recuerdo, había una frase, no sé si en Colombia también pasa, pero hay una frase acá que te decían, cuando seas grande o cuando seas madre te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Sí, O claro. cuando seas grande vas a tomar conciencia de lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tomamos el rol de esa otra persona, en realidad muchas veces viviéndolo en carne propia nos damos cuenta de lo duro que puede llegar a ser. Por eso es que las personas que nos criaron no siempre termina siendo una condición de crecimiento, sino muchas veces nos genera más dolor y más herida. Yo les voy a dar un pequeño secretito. Cuando nosotros hablamos de abandono, un día vamos a tener que hacer, Gloria, un vivo solo del abandono, pero cuando nosotros hablamos de abandono, el cómo nos hablamos es una clave fundamental. Si yo hablo de abandono y hago referencia a que el otro no quiso, yo estoy como diciéndome que no me eligió, que no me quiso. Ahora, si yo cuando hablo de abandono, hablo de que el otro no pudo, hablo de que la capacidad del otro, o la responsabilidad del otro, o la condición del otro, fue la que generó ese hecho, esa ausencia. Muchas veces nos pasa que ese abandono no pasa porque la persona se fue, a veces pasa porque la persona muere, y lo vivimos como un abandono. Un ejemplo es el de mi abuela, que yo ahí les contaba. Mi abuela lo vivió como un abandono, porque en realidad fue un hecho que ella consideraba que mi bisabuelo no tenía, era evitable. Y sin embargo, mi abuela murió. O sea, no es que la abandonó, pero sí ella se hizo cargo de una responsabilidad que le heredó su padre. Fíjense en cómo nosotros, los seres humanos, inconscientemente asumimos responsabilidades que después a lo largo de la vida también nos pesan, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, claro. tomemos conciencia, aprendamos a conocernos y en lugar de censurarnos, de juzgarnos, de castigarnos o de castigar también o censurar a quienes nos criaron o a quienes son nuestros referentes, tratemos de aprender de lo mejor de la persona y no repetir el patrón que a nosotros nos hizo mal, ¿sí? La idea de estos miércoles de conciencia es justamente eso, brindarles herramientas a ustedes para que ustedes realmente puedan hacer ese trabajo interno y que puedan tener contacto con estos temas que muchas veces no se habla, que parecen en algún punto como un tabú el hablar de estas cosas, pero que es importante que entendamos que todas estas cosas me pasaron a mí, le pasaron a mis antepasados, le pasaron a Gloria, le pasan a nuestros hijos y le pasan a todas las personas en algún punto. No estamos solos.
vivimos todos realidades similares, algunos del lado más maternal, algunos del lado más paternal, pero todos vivimos esta situación. De hecho, muchas veces no se ve o digamos, no se le da el mismo valor a nivel familiar o personal, y se ve y se evidencia lo laboral. Muchas veces, cuando se habla de liderazgo, por ejemplo, el liderazgo parece que es masculino, no puede ser femenino. El liderazgo tiene que ser por la fuerza, porque tenemos un programa que habla directamente de que el trabajo es un sacrificio. Tenemos que sufrir para ganar el sustento. Y eso hace, ese programa que traemos, hace que ese liderazgo, si lo cumple una mujer, es raro. Ahora, si la mujer ejerce un liderazgo positivo, es más rara. Porque ¿cómo va a lograr desde la empatía generar el liderazgo? Miren, Bueno, la mirada, ¿no? La mirada de la Hákina. Les cuento que da muchos mejores resultados, más rápidos, más eficientes y más duraderos en el tiempo. Toda la vida. Cuando nosotros construimos un liderazgo positivo, se construye fidelidad, se construye un compañerismo, se hace un buen clima laboral, y fíjense en que eso mismo pasa en casa. Si yo me pongo rígida y estoy todo el día peleando con mi hija, imagínense que ni yo tengo ganas de llegar a casa, ni mi hija tampoco. Ahora, eso no quiere decir que no... Es terreno de guerra. Exacto, pero eso no quiere decir que no ponga límites, porque en algún momento me tengo que decir, no, mira, si salís corriendo con un cuchillo en la mano te vas a lastimar. Pero quiero salir igual, bueno, salí con un globo, pero no salgas con un cuchillo. Claro, claro. Hay que ver cómo uno puede encontrar determinados límites también desde el ceder el aprendizaje y la oportunidad. Sí. ¿Sí? ¿Te a has veces, dado cuenta, mi Silvi, perdón que te interrumpa, que sí. fluimos y nos ampliamos aquí tan bueno, las 7:53? Bueno, entonces tenemos que contar la novedad que tenemos. Toca contar la novedad porque imagínate, ya nos dio las 7:53 y finalmente los miércoles seguimos encontrándonos y el próximo miércoles, y hay un miércoles que tiene un tema, pero bombi. No se los pueden perder, cada miércoles hay un tema bombi. Pero mi Silvi, contémosles la novedad, te doy aquí el espacio para que lances esta primicia. Bueno, vieron que nosotros les veníamos diciendo que teníamos una sorpresa, que febrero era un mes especial, que estábamos elaborando algo especial para ustedes, y la verdad que con Gloria hemos trabajado mucho estos días, mucho en serio estos días, preparando un material para ustedes. Entonces, los invitamos también mañana a sumarse a un Zoom que vamos a hacer para profundizar en los temas que vamos a trabajar, que están relacionados con este reto de ser padres en esta era, en esta época. ¿Qué condiciones tenemos? En este mes vamos a seguir haciendo vivos, por supuesto, también relacionados con estos temas, pero vamos a lanzar 4 talleres. Esos 4 talleres se van a desarrollar 7, 14, 21 y 28 de febrero. Mañana les vamos a contar más profundamente de qué se trata cada uno, pero la idea de estos talleres es que ustedes no solamente tomen conciencia, sino que puedan llevarse herramientas que les sirvan a cada uno de ustedes para ejecutarlos en la práctica. Todas las herramientas que ustedes se van a llevar en estos cursos, en estos talleres, perdón, son herramientas prácticas, son herramientas que van a poder usar el mismo día o al otro día de hacer el taller. Y además tienen la ventaja de que cualquiera de ustedes que participe de esos talleres van a poder consultarnos de las cosas que de repente no saben cómo implementarlas solos con esa herramienta, sino que van a poder contar con el apoyo de nosotras para poder ejecutarlas. Uh-huh. Así que los esperamos mañana a las 5 de allá. 5 de acá, 7 de allá. Sí. A las 5 de Colombia, a las 7 de Uruguay. Los esperamos mañana por Zoom
El link del Zoom está en los Instagram de cada una de nosotras. Así que 6 mías, 8 tuyas. 6 de la tarde, Colombia, 8 de la noche, Uruguay. Ah. Bueno, así que los esperamos. No se olviden, en estos talleres fueron especialmente creados con herramientas prácticas, pero a su vez vamos a tomar conciencia y vamos a hacer un proceso de sanación en cada uno de los talleres que está ligado a cada etapa del desarrollo del niño y del padre como equipo también de trabajo, madres y padres como equipo de trabajo fusionados y trabajando también en colaboración con ese niño. Vamos a hablar de lo que es la crianza respetuosa, la crianza que va desde lo positivo, desde también cómo corregir sin generar situaciones de violencia y cómo prevenir determinadas situaciones que son características de las sociedades en las que vivimos hoy por hoy. Así que los invitamos mañana, 6 de la tarde Colombia, 8 de la noche Uruguay. Por Zoom tienen los links para ingresar en los Instagram de Gloria y en el espacio de Proyección Infinita. Así que los esperamos por ahí. Les agradecemos muchísimo el haber compartido. Datico adicional. Vamos a compartirles también, ya tenemos la página del programa de Crianza Consciente, les vamos a compartir también ese enlace, va a quedar en las bios de nosotras, ahí va a quedar también la información, y en los grupos de Telegram de Expandiendo tu Conciencia, Círculo Expandido de Mujeres, el grupo de Facebook de Expandiendo tu Conciencia, también van a encontrar toda la información. Adicionalmente, si es la primera vez que te unes a un miércoles de conciencia, contarte que hay 2 o 3 conversaciones previas, las encuentras en los Instagram de nosotras dos y en nuestros canales de YouTube. Hay unas conversaciones muy chéveres previas, más las que se van a ir sumando. Entonces vamos a compartirles la información del Zoom de mañana. Invita a quien quieras, es un Zoom abierto. Ya, la diferencia es que vas a poder interactuar y vamos a poder interactuar, no como en el live. Y allí les vamos a dar un poquito más de detalles del programa. Toda esa información la van a encontrar en nuestras respectivas redes sociales y grupos que manejamos en cada una, y además de la página como tal de Crianza Consciente que hemos construido con Silvia. Las 7:58, este reloj pareciera que tiene pilas de marca no sé qué cosa, no quiero decir marcas, pero anda así, volando todo el tiempo y no da tiempo ni de dar la vuelta de los temas. Nosotras conversamos siempre como 10 tópicos y alcanzamos 5. Porque sí, bueno, da tiempo para más. Bueno, pero en el mañana también van a poder hacer todas las preguntas que quieran o que necesiten. También vamos a estar ahí para todo lo que ustedes necesiten, así que súmense. También, si no nos conocen, si es la primera vez que andan por acá, permitan ingresar y conectarse con nosotros y ver cómo trabajamos y ver cuál es el contenido de lo que hemos preparado. Y la verdad, les digo, es mucho el material que preparamos, es muy hermoso y es íntegramente práctico. Lo van a implementar, no hay teoría, no hay nada que no se pueda hacer, todos lo vamos a poder hacer, es muy simple, lo vamos a poder desarrollar juntos y sobre todo van a tener el apoyo de nosotras permanentemente. Y acuérdense de una cosa clave en esta conversación, es que somos mamás y terapeutas. Ah, sí. Entonces esto es un combinado, esto es un cóctel exquisito de mamás terapeutas que hemos pasado por las que hemos pasado, entendemos muchas cosas. Entonces no estamos hablando de, ay, sí, yo me imagino lo que es eso. No, es que por ahí ya pasamos. Contexto, Silvi tiene una princesa de 8 años, yo tengo 2 varones de 21 y 17. O sea que para compartir tenemos bastante. Les mandamos un abrazo gigantote, gigantote. Nos vemos mañana, 6 de la noche Colombia, 8 de la noche Uruguay y Argentina. Ya en denos unos 5 minutitos ponemos todo en las respectivas redes sociales, en los respectivos grupos, y les vamos a dar más información. No se pierdan siguiente miércoles de conciencia, el tema es Bombi. No se olviden que pueden compartir este vivo
con quienes ustedes consideren que debería de escucharlo, que le haría bien, que se sentiría acompañado, o que necesita atravesar este proceso de sanación. Los invitamos a compartir. Muchas Los gracias a todos. corazoncitos, acuérdense los corazoncitos que son clave. Chao, Tengan buenas chao. noches. Chau, chau, hasta el miércoles.